Hola mi gente, ¿qué tal? This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? En el vídeo de hoy voy a hacer un ramble, que es un tipo de vídeo en el que simplemente hablo de mi vida, de mis experiencias, de mis pensamientos. Y eso espero que sea muy relajante para vosotros y podéis conocerme un poco mejor también a la vez. Y bueno, después del último vídeo de este estilo, un ramble, recibí un montón de comentarios, muchísimas gracias. Y lo que aprendí de los comentarios fue que un par de vosotros quieren que yo hable de mi experiencia de ser profesor. Porque sí, hablé un poquito de eso durante el último vídeo, pero sé que el último vídeo porque estaba muy estresado a la vez de grabar este vídeo. Así que fue un poco negativo y no me gustaba. Así que soy una persona muy positiva en general, y por eso quiero hacer un ramble un poco más, como hablar de mi vida, pero en una manera muy positiva. Así, alguien me preguntó en los comentarios, por favor, habla de su experiencia de ser profesor. Y voy a concentrarme en las cosas que me gustaban y voy a hablar solamente un poquito en las cosas que no me gustaban, pero porque eso es un poco negativo. Y quiero evitar eso en este vídeo, en el vídeo de hoy. Así, en ¿cuántos años? Hace 19 años, cuando tenía... ¿Cuántos? No puedo hacer las matemáticas. Hace 19 años, tengo 44 años ahora, así que estaba 26 años, algo así. 25. Cuando tenía 25 años, un poco después de terminar mis estudios en la universidad, y pues tengo una licenciatura ¿cómo se llamaba? Los estudios hispánicos se llamaba. Así que fue el español, pero no solamente el idioma y la gramática, pero también la historia. Así que yo tenía que estudiar en la universidad la historia de, por ejemplo, de Eva Perón en Argentina, de Cuba y Che Guevara. Tenía que aprender sobre México y cuando los conquistadores encontraron México y qué pasó. Tenía que estudiar también sobre las Malvinas, y también de España, por ejemplo, de Franco. Así que tenía que hacer muchos estudios sobre la historia, la cultura y sí, todo eso del mundo hispano, de países hispanohablantes, también de la cultura, como tenía que aprender sobre el tango y sí, un par de cosas que no puedo recordar en este momento, pero eso es... terminé cuando tenía algo como 24 años. Eso fue porque tenía que pasar, normalmente se pasa 2 años haciendo los A-levels. Y eso es desde normalmente 16 hasta 18 años. Y esos son los estudios para entrar en la universidad. Todo el mundo aquí en Gales o en Gran Bretaña en general, especialmente Inglaterra, porque por alguna razón muy complicada seguimos Inglaterra y el país de Gales
el mismo sistema de educación, pero Irlanda del Norte y Escocia son diferentes. Así que para nosotros, entre pues a los 16 años se hace un GCSE, General Certificate of Secondary Education, y todo el mundo tiene que estudiar. Pero si continúas a estudiar y no quieres trabajar, tú tienes que hacer A-Levels. Y eso entre 16 y 18 años, así 2 años solamente de los estudios. Y entonces se entra en la universidad. Normalmente en la universidad aquí se pasa 3 años estudiando, pero con los idiomas son 4 idiomas. Porque durante el tercer año se tiene que pasar el año entero en el extranjero estudiando o aprendiendo el idioma, practicándolo. Así que claro, como he dicho antes, pasé todo el año en Murcia, en la ciudad de Murcia, en España. Una amiga mía pasó todo el año en la Ciudad de México y muchos de mis amigos pasaron el año en Barcelona, pero yo quería estar sin mis amigos para evitar el uso de inglés cada día, pero encontré a muchos británicos y pasé la mayoría del tiempo con irlandesas, todas mis amigas, y me lo pasé de bomba con ellas, pero la verdad es que porque no tenía la opción de utilizar el inglés mucho allí en Barcelona, mis amigos, todos usaron todos los días el inglés o el catalán, pero en Murcia no había la opción de utilizar el inglés, así que tenía que hablar solamente en español y me encantaba, que no quiero pasar el año en el extranjero hablando en inglés. No, eso no. Pero porque yo personalmente pasé 3 años haciendo los A-Levels, porque después de un año cambié mi decisión y empecé a estudiar solamente los idiomas y no que estaba estudiando la sociología y los estudios de los medias y no me gustaban, y decidí que después de hacer un año en español que quería estudiar solamente los idiomas, así que volví al primer año para estudiar francés, galés, inglés y español. Así que yo pasé 3 años haciendo los A-Levels y 4 años en la universidad. Y entonces un año trabajando mientras pensaba de lo que quería hacer con la vida, porque no sabía. Y decidí de ser profesor. Y cuando eso fue en 2006, creo, o 2005, 2006, 2007, algo por ahí. Y fui a la formación o al curso para decir que quiero ser profesor de español, porque en la universidad estudiaba esos estudios españoles del mundo hispano, y estudiaba el español con el portugués brasileño y un poco de ruso también, así que no hice nada del francés ni alemán. Eso es lo importante, porque cuando fui para tener la entrevista para entrar en el curso, me dijeron, pues tú queremos ver tu nivel del idioma. Estaba, bueno, sí, quiero ser profesor, eso es una buena idea. Si quieres verificar si hablo el idioma o no. Y me dijeron, bueno, tú tienes que hablar o en francés o en alemán en la entrevista. Así que estaba, pues quiero ser un profesor de español. Y en esa época me dijeron, nadie quiere el español, así que tú tienes que enseñar el francés o el alemán.
y estaba, madre mía, yo quiero enseñar, yo quiero ser profesor solamente de español, eso es mi vida, eso es la cosa que más me gusta, mi primer amor. Bueno, lo hice en francés, no sé cómo, porque solo hablaba un poco y me dijeron que bueno, puedo hacerlo y fue un año muy difícil porque tenía que enseñar el francés cuando no sabía el francés, pero en los institutos tenía la oportunidad de hacer un poco del español porque no fue tan popular en esa época. Y después de un año muy estresante, haciendo también, aprendiendo de ser profesor, pero aprendiendo cómo hablar el francés también para enseñarlo, me dijeron, pues había un trabajo y tenía la entrevista y fue para ser profesor de español por la mitad de mi tiempo en el instituto con profesor del galés, nuestro idioma. Y sí, hablo el galés a causa de hacer los A-levels, así que lo conseguí y pasé 5 años en ese instituto. Y después de un año no tenía que estudiar nada más el galés, pero sí el francés. Así que tenía el francés y el español todos los días y me gustaba. Y en esa época me gustaba mucho el francés porque pues había estudiado mucho y tenía mucho éxito estudiándolo y me gustaba. Y después me daron muchas clases de francés, pero no muchas clases de español, especialmente las clases de los exámenes que yo quería hacer. Me daron solamente español por los más jóvenes, así que yo estaba muy aburrido, pues lo pensaba muy aburrido de hacer cuántas veces, no sé, 5 años de que tienes un animal doméstico, cuál es tu color favorito, dónde vives, cómo te llamas, etcétera. Yo quería hacer los exámenes de GCSE y A-Levels, pero no había tantos estudiantes que querían hacerlos y había otra persona más pues superior que quería dar estas clases con los estudiantes mejores en el instituto, claro, porque solamente los más simpáticos estudian los idiomas en Gran Bretaña, los más inteligentes y los más simpáticos. Así que, y eso es la regla normalmente, porque no es una cosa que se tiene que estudiar, así que, porque son difíciles, normalmente los estudiantes mejores estudian los idiomas. Así que ella, la jefa del departamento, no quería darme esas clases fantásticas, las querían. Bueno, así que por fin, después de 5 años, busqué trabajo, pero porque estaba en el país de Gales, y soy una persona que a mí me gusta viajar y experienciar cosas nuevas, estaba un poco aburrido, así que mi hermana estaba viviendo en un sitio en Inglaterra, cerca de Londres, con Big Ben. Y me interesaba vivir ahí un rato, especialmente porque a mí me encanta mi hermana y le echaba de menos. Así tenía una entrevista para ser profesor de español, pero con clases de GCSE y A-Level. Para empezar un curso de A-Level necesitaban otro profesor porque solo había una profesora con la habilidad de enseñar las clases más avanzadas y necesitaba apoyo. Así que cuando fui, yo estaba preguntando durante la entrevista
es que este trabajo es para tener clases de exámenes, sí, porque no quiero cambiar de un trabajo hasta otro con la misma situación. Quería las clases de los exámenes con los estudiantes mejores. Y me dijeron que sí. Y fue la mayoría de lo que tenía que hacer para decir la verdad, porque había tantas clases de los exámenes con los A-levels, con los GCSEs, y cuando estaba en ese instituto no solamente hice el francés un poquito, el español como GCSE y A-level, esos con los más jóvenes, español, pero empecé a hacer un club de chino, de mandarín. Y después de un rato tenía 2 clases de GCSE. Así que la mayoría de mi tiempo estaba estudiando, estaba enseñando las clases de los exámenes, que me gustaba mucho, mucho, mucho. Especialmente de español y chino con los estudiantes más inteligentes, más simpáticas, más bien educadas, bien educados. Y además tenía muchas oportunidades para... Yo hice un viaje hasta Madrid por mi clase de español y hice varias veces viajes hasta Londres para ir a la ciudad de China, Chinatown, en Londres para comer y para, sí, experienciar esta situación. Pero después de 5 años allí estaba muy cansado de enseñar, y eso es la cosa negativa, y voy a explicarlo rápidamente. Y lo hice un poco, especialmente porque ya he hablado de este tema antes, no quiero repetirlo, pero estaba trabajando demasiado. Estaba trabajando 50 horas por semana como jefe de departamento, al fin. Y tenía mucho éxito. Tenía mucho éxito. Todos los padres estaban muy felices conmigo, con los resultados, los estudiantes, porque yo estaba un tipo de profesor, era un tipo de profesor. Yo hice las clases, yo daba las clases con muchos juegos, y sí, fue muy emocionante estudiar conmigo. Y bueno, tenía una buena reputación, pero no bastaba. No podía continuar así porque estaba tan cansado, y empecé a enseñarme del hecho de que tengo un problema con la salud, tengo la artritis, y pues estaba muy sí, cansado todo el tiempo a causa de eso, y estaba peorando, y pensaba, pues necesito un trabajo, como se dice en inglés, un desk job, un trabajo al escritorio, ¿no? Para sentarme, para tener Fue la rapidez de ser profesor, la energía que se necesita, estaba empezando a ser demasiado por mí. Y tenía 30 y tal años, y estaba pensando en el futuro, porque claro, cuando se progresa es más y más, cada vez más difícil de cambiar el trabajo, porque se tiene un salario bastante alto y un tipo de vida que necesita este salario, con el coche, con la casa, etcétera. Entonces es muy difícil cambiar y empezar de nuevo con otro trabajo. Así que encontré mi trabajo ahora y he estado ahí por 9 años. Me encanta totalmente. No puedo decir exactamente lo que hago porque la empresa dice normalmente que
no se puede decir eso ni en LinkedIn ni en otros sitios, pero trabajo por una universidad y parte de mi trabajo es trabajar con los idiomas y otra parte es para hacer o como se dice en español, redacción. Es cuando se hace, se lee algo y se ve si hay errores con la gramática, con la, sí, con la lengua escrita. Y me encanta. Y sí, no es tan rapidez. Hay momentos y hay periodos con mucha rapidez. En general no es tan estresante como ser profesor y claro, a las 5 de la tarde termino. Porque estaba trabajando tantos años que a las 5 pues las clases terminaron a las 3:30. Continué trabajando hasta las 5 en la escuela, en el instituto. Volví a casa, comí y empecé de nuevo a trabajar hasta las 10 de la noche. Así que ahora tengo las noches y eso es cuando empecé hace 9 años mi primer canal de ASMR. Pero lo interesante de eso, y yo voy a hablar de eso en otro vídeo porque creo que sería, o creo que sí, que sería un tema muy interesante. Lo interesante de eso es que en esa época, porque tenía más tiempo, más energía y tenía mucha creatividad que no estaba utilizando en ese trabajo, porque un trabajo al escritorio no se necesita mucha creatividad y tengo mucha naturalmente. Así que estaba pensando qué voy a hacer con esa creatividad. Quiero crear algo y pues creé un canal en YouTube porque cuando estaba trabajando tantas horas fue muy difícil apagar la mente por la noche y por eso encontré el ASMR personalmente para utilizarlo para dormirme. Así que yo quería crear algo para ayudar a otra gente, pero eso es por otro vídeo. Bueno, creo que lo he explicado bastante bien sin ser demasiado negativo esta vez. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. En el futuro tengo planes de hablar de cómo empecé a hacer ASMR, por qué decidí de hacer tantos canales, cuáles son los creadores que a mí me gustan, etcétera. Pero si hay otro tema como este que alguien me ha sugerido, muchísimas gracias. Entonces, sugiéremelo por favor y lo voy a hacer en otro vídeo. Quiero, si tiene éxito, si tiene tanto éxito como la última vez que yo hice un Rumble, entonces vamos a ver. Y si tiene tanta popularidad como antes, tengo la intención de hacer un Rumble al mes. Venga, muchísimas gracias. Dame un like, dame un me gusta, un comentario para sugerir un tema. Suscríbete por favor. Entonces, muchísimas gracias por todo, por haber visto este vídeo, por todo el apoyo con este canal y buenas noches a todos. Adiós mi gente.